Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer la práctica número 5 de análisis de requerimientos de información. En la plataforma, en la carpetita de la práctica número 5, van a encontrar dos archivos. Uno que es el DN0103, práctica Visual Basic 5, datos agosto 2012 a enero 2013 TXT. Archivo DN0103, práctica Visual Basic 05, archivo para análisis de datos .xlsx. No es un .xlsm, ¿cierto? No es un archivo habilitado para macros, sino un libro de Excel normal. Hay un ejercicio que es único y es que la compañía de inversiones del Bosque S.A. IPSA se ha dedicado a vender servicios de gestión administrativa a empresas que subcontratan la gestión de algunas de sus áreas operativas. En este caso específico, Hospitales Internacionales S.A. ha subcontratado la administración del Departamento de la Imagen, del Departamento de Imagenología. De manera que IPSA se encargará de la construcción de la contratación, de los médicos radiólogos, de la asignación de sus horarios de consulta y de los pagos que le corresponden con base en los estudios realizados por mes. Hospitales Internacionales, por su parte, hace depósito de dinero con base en los registros de los pacientes que han sido atendidos por los radiólogos, sin diferenciar cuánto corresponde a cada uno de ellos. Usted ha sido contratado por IPSA para poder asistir a estas labores administrativas relacionadas con los servicios que se le brindan a hospitales internacionales. Una de sus funciones consiste en analizar los movimientos bancarios de las cuentas correspondientes de este cliente y los médicos contratados para atender a los pacientes del hospital. Bien, se les ha entregado el archivo DN0103, práctica Visual Basic, datos agosto 2012 a enero 2013. ¿Qué es el primero de muchos archivos con información semestral que le van a ir entregando por parte del Departamento de Contabilidad, el cual contiene información que está relacionada con los pagos realizados en los meses indicados para que usted, a partir de dicho archivo, pueda generar tablas y gráficos dinámicos que le permita visualizar la suma total de pagos realizados por categoría, periodo y tipo de transacción, con la opción de poder visualizar los datos por alguna o todas las sucursales. Para efectos de este análisis, solo interesan los pagos de servicios profesionales a médicos, administradores y contadores, sean públicos o privados, así como las comisiones por transacciones. Bien, también se ha entregado el archivo DN0103, práctica Visual Basic 5, archivo para análisis de datos, que es el archivo al que deberá guardar la información que debe ser analizada mediante la tabla y gráficos antes descritos. A este archivo no se le puede cambiar el formato ni la estructura, puesto que es el archivo base de su supervisor a quien usted deberá devolver los resultados ya procesados. Es importante considerar lo siguiente. Los valores de la columna B, periodo, se generan con el año de la fecha de la transacción, un guión y el mes de la fecha de la transacción escrita con 2 dígitos. Ejemplo, para enero 2013 el periodo correspondiente será de esta manera. Así es como quedará. Los valores de la columna D, o sea, categoría, se generan a partir de la siguiente manera. Ser médicos cuando en la descripción de la transacción se encuentra el texto doctor o doctora. Entonces lo que va a colocar en la descripción, servicios médicos. Ser administrativos cuando en la descripción se encuentre Licta Montero. Ser contabilidad pública cuando la descripción incluye el texto conta.pub.
y ser contact privada cuando la descripción incluya contact priv. Y la comisión simple cuando la descripción indica comisión por transacciones simples. Si la descripción de la transacción no incluye ninguno de los textos anteriores, entonces no debe incluirse para este análisis de datos. A partir de lo que hemos leído, establezca los requerimientos de información para poder generar las tablas y gráficos solicitados. Analice la estructura de los datos fuente para verificar su completitud, exactitud, orden y formato y establecer las diferencias existentes con respecto a los requerimientos de información previamente establecidos. Diseñe un algoritmo de transformación de datos, revíselo y luego genere la macro correspondiente en Visual Basic y verifique su funcionamiento. Genere las tablas y gráficos dinámicos solicitados. Muy bien. Esto entonces son las instrucciones de lo que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Ok? En la carpeta de práctica número 5, cuando ustedes lo descargan toda la carpetita de la plataforma, aquí están los datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Este es el archivo de datos agosto 2012 a enero 2013. Esta información nosotros la vamos a requerir, la vamos a ocupar para después poder crear una macro que nos permita hacer o establecer esos requerimientos, poder analizar la estructura y que nos permita entonces trasladar al archivo de análisis de datos para posteriormente poder hacer el análisis que nos están pidiendo. Un análisis, una tabla dinámica y unos gráficos que nos solicitan. Entonces, esta es la información que tenemos. Estos son nuestros datos fuente. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer con estos datos fuente? Bien, vamos a abrir un archivo de Excel. Un libro en blanco. Y lo primero que vamos a hacer es trasladar esta información a un libro de Excel. En la clase anterior vimos la parte de teoría sobre los requerimientos, que los datos pueden venir de diferentes formatos, ¿verdad? Pueden venir en TXT, pueden venir en una base de datos de SQL, pueden venir en un CSV. Y este libro, el Excel, nos va a permitir poder dividir esa información o un archivo plano, como es el que tenemos ahorita, TXT, y que nos va a permitir poder dividir esa información en columnas. Para poder hacer esto, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a la pestaña de datos, ¿verdad? Que primero vamos a establecer esa información. Vamos a irnos aquí a donde dice obtener los datos. A mí se me presenta de una forma diferente. Es posible que ustedes aquí nada más encuentren desde el texto o un CSV. Entonces igual le dan clic aquí que nos va a abrir la misma ventana. Buscamos la información en donde nosotros la tenemos guardada. Yo la tengo aquí en Administración de Proyectos, práctica número 5. Y voy a darle clic al archivo y le voy a dar importar. Aquí me va a abrir una ventana donde se me cargan los datos. Es posible que a ustedes se les presente de una manera diferente. Es posible que a ustedes aquí lo primero que les aparezca sea delimitador.
Entonces aquí ustedes van a darle clic en el delimitador, delimitados, van a darle clic en delimitados, si no les aparece como el mío, ¿verdad? Sino que les aparece como el asistente para importar texto. Ese asistente para importar texto es esto mismo, como les menciono, a mí se me abre de una manera diferente. A mí no me está dando cómo les aparece de pronto a ustedes, que en el de ustedes dice en esta parte de arriba, dice asistente para importar texto. ¿Ok? Esto es lo mismo. El segundo paso que vamos a hacer es que le vamos a indicar el tipo de separador de los datos. En este caso es mediante tabulaciones. Entonces podemos revisar la vista previa. Esta es la revista previa. Entonces aquí en donde dice delimitador, usted puede ver que viene dividido por 2 puntos, comas, signos de igualdad, puntos y comas, espacios o tabulador. Entonces toman este que se llama tabulador y luego van a descubrir que se les divide en columnas. ¿Ok? Aquí se les divide en columnas. Luego vamos a darle en qué formato, o el formato a escoger los datos para la columna y eventualmente se puede indicar entonces qué columna puede ser importada y finaliza entonces el archivo. Entonces, por ejemplo, esta columna en el otro formato en el que ustedes tienen, ustedes pueden ir acá. Este no me lo deja, pero aquí no me deja a mí. Pero vamos a ver. A mí no me deja trabajarlo. Ok. Entonces usted selecciona la columna. ¿Ves que aquí a mí no me deja? Por la forma en la que está mi documento. Voy a ver si yo después puedo conseguir la opción anterior del asistente de importación de TXT. Ok, entonces ustedes en su archivo pueden seleccionar columna por columna y le van a dejar en formato de datos, le van a dejar que sea de manera general. Por último, nada más le dan finalizar. Yo en mi caso le voy a dar cargar. Y se me dividen entonces los textos, el texto en columnas. Está la columna acá, tenemos datos. Entonces, el archivo resultante, si hay alguno de ustedes que le aparece como el mío, yo esto se lo voy a quitar. Filas de encabezado, no me interesa dejarlo así, se lo vamos a quitar. Vieron donde di clic, ¿verdad? Yo nada más me posicioné sobre esta opción y le quité los encabezados a la tabla. Eso era todo. Vamos a guardar estos datos que son los originales para que permanezcan de manera inalterable, ¿no? Es decir, que no se puedan alterar y permanezcan tal y como nos lo dieron a nosotros. Vamos a guardar este archivo, guardar como, le vamos a poner en las descargas, aquí, administración de proyectos, práctica número 5, que es donde yo lo tengo, y lo vamos a guardar como un XLMS. Acá. Vamos a guardarlo práctica Visual Basic, datos, fuente, y aquí vamos a cambiarlo libro de Excel habilitado para macros.
Si ustedes ven aquí tenemos el punto XLSN. Vamos a darle clic y lo vamos a guardar. Cierro esto. Vamos a cerrar. Y vamos a la carpeta. Y vamos a buscar aquí. Aquí está DN0103, práctica Visual Basic, datos fuente, .xlsn. Solo para que viéramos que se nos presenta diferente, ¿no? Este es un documento, archivo para análisis de datos, XLSX, y este es un XLSN, que es el libro habilitado para macros y que nos va a permitir correr las macros después. Bien, voy a abrirlo de nuevo para que revisemos la información. En la columna A tenemos la fecha. En la columna, aquí, en la columna A tenemos la fecha, el mes, el año y la fecha se obtienen del periodo. Entonces, en la columna B tenemos la descripción. En la columna con esta descripción vamos a obtener la categoría. Y en la columna C, que estaba viendo esta, por eso me quedé ahí. En la columna C tenemos la referencia y de la columna D, llamada débitos, se encuentra el monto. Aquí. En esto tenemos el monto. En la H tenemos el tipo de transacción, que es lo que vamos a ocupar. Y la J vamos a tener aquí la sucursal. Entonces, esta es la única información que nosotros vamos a requerir para hacer el análisis y los gráficos. Antes de llevar ahí, tenemos que crear un algoritmo que nos permita crear una macro para poder trasladar y buscar esta información y poderla transformar y que nos la guarde en este archivo que está aquí. Es el archivo para el análisis de los datos. ¿Ok? De acuerdo a fecha, periodo, descripción, categoría, monto, referencia, tipo, sucursal. Y luego eso nos va a llevar a hacer el análisis con un gráfico dinámico y con una tabla dinámica y un gráfico dinámico. Cerramos esto. Les explicaba, ¿verdad?, que anteriormente les explicaba que las instrucciones nos dicen que debemos generar la tabla y gráficos dinámicos que nos permita visualizar la suma total de los pagos, ¿ok? Eso lo vamos a ver ya cuando tengamos el análisis. Pero además nos decía, ya les digo en qué partes que está, práctica. Vamos a ver, práctica, aquí está. Nos dice la práctica de los valores de la columna B, periodo, se generan con el año, la fecha de la transacción y un guión. Si se acuerdan, ¿no? Que se los mencioné. Aquí está. Entonces, los valores de la columna B, que se van a llamar periodos, se generan con el tamaño, con el año de la fecha de transacción, un guión del mes de la fecha de la transacción escrito con 2 dígitos. Es decir, que en el periodo nos va a quedar esto. Así nos va a quedar. Entonces, valores de la columna B. ¿De qué archivo? Del análisis de datos. Entonces, vuelvo aquí. Vuelvo acá a este archivo. Esto lo vamos a obtener
de aquí. ¿Verdad? De aquí. Ajá. Con el año de la fecha de la transacción, donde tenemos la fecha, vamos a agregarle un guión y 2 dígitos. Y esto será el periodo. Listo. De los valores de la columna D, o sea, categoría, lo vamos a obtener de la descripción de la transacción. De aquí. Esta es la descripción de la transacción. Siempre y cuando cumpla los siguientes, ¿verdad? Texto. Doctor, doctora, cuando sean servicios administrativos y encuentre licenciada Montero, cuando encuentre contabilidad pública, ¿verdad? Servicios contables privados, cuando sea ContaPriv. Esta información la vamos a sacar de la descripción. ¿Ok? Luego entonces, para ese análisis ya vimos el archivo de análisis de datos, cuál es el tipo de información que vamos a requerir. Y ahora sí, hagamos el algoritmo. Entonces, primer paso para crear el algoritmo. Un momento que se me fue el... Vamos a abrir un documento en blanco aquí. El primer paso para crear el algoritmo es que nosotros necesitamos activar primero abrir o activar el archivo de análisis de datos. ¿Ok? El segundo paso, eso es paso 1. Paso 1. Una vez analizada la información. Paso 2. Segundo paso, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero, activamos el archivo análisis. Buscamos la primera fila vacía para poder determinar el número de filas en que se debe comenzar a escribir las nuevas transacciones. ¿Ok? El paso 2, de igual manera, necesitamos abrir o activar archivo fuente y determinar las filas en las que se encuentran las transacciones para definir en dónde comienza a revisarse la información. Entonces, aquí esto ya lo hemos hecho varias veces, ¿verdad? Que activamos los libros en busca de la primera fila vacía para poder determinar el número de filas que debe comenzar a escribirse. Y luego abrir el otro archivo de datos fuentes para empezar a buscar la información. El paso 3 sería para cada transacción registrada. ¿En dónde? En el archivo fuente, en ese archivo que tenemos de datos fuente, a partir de la fila inicial de transacciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a verificar que si su descripción presenta las características de algunas de las categorías, ¿cuáles? Estas que estamos colocando aquí. Categorías de interés: doctor, doctora, Ligda Montero, ContaPub, ContaPriv o comisión por transacción. Si corresponde a alguna de estas categorías, va a ser esto. Paso 3.2.
¿Qué vamos a hacer aquí? Si corresponde a alguna categoría de interés, se debe asignar el valor del periodo a una variable mediante la concatenación de la fecha del año de la transacción. O sea, el signo es de, guión o menos, como le quieran llamar, y el mes de la misma fecha. Debe, entonces aquí, si corresponde a alguna categoría de interés, debe, aquí, poner un bullet, muy bien. Eso es uno. Luego, va a asignar el valor de la categoría correspondiente a la variable. Correspondiente a una variable con base en la descripción que ya tenemos acá. Servicios privados, servicios administrativos, servicios contables públicos, servicios contables privados o comisión. Luego, el otro paso es, aquí estamos haciendo un algoritmo con lenguaje natural, ¿cierto? Eso lo vimos en aplicaciones ofimáticas para la toma de decisiones. Entonces, luego, ya tenemos esto, vamos a proceder a registrar la información. ¿Qué información? Fecha, periodo, descripción, categoría, monto, referencia, tipo de transacción y sucursal en la fila correspondiente. ¿De dónde? De este archivo, de aquí. Archivo para análisis de datos en la hoja detalles de datos. ¿Ok? Y por supuesto tenemos que colocar una instrucción que nos permita incrementar el valor de la fila en el que se registran las transacciones en el archivo de análisis para que vaya aumentando, ¿verdad? O incrementando de uno en uno. Entonces, si encuentra una fila vacía, cada vez que yo ejecute, guarda. Otra vez ejecuto, encuentra otra fila vacía, guarda. Eso solamente es un ejemplo, pero cuando ustedes ejecutan la macro, él va a hacer un solo proceso y les va a guardar en el archivo análisis de datos. Esto ya sería un paso 3.3. Incrementar en 1 el valor de la fila en el que se está haciendo las revisiones de las transacciones en el archivo fuente. Y tenemos un último paso, que siempre lo hacemos en la mayoría de las prácticas. Paso 4. Guardar o salvar el archivo análisis de datos. Solo que este archivo, porque es el único en el que se hicieron los cambios, ¿verdad? Guardar y salvar el archivo análisis de datos, donde se hacen esos cambios. Bien. La conversión del algoritmo al lenguaje de programación de Visual Basic se puede hacer paso por paso con base en la secuencia de actividades que hemos determinado en este algoritmo. ¿Ok? Aquí. Y para eso, ahora sí, llevemos esto a una macro. Y lo primero que tenemos que hacer es iniciar con una declaración de variables. Yo tengo aquí el lenguaje, pero aquí lo tengo. Entonces,
vamos a irnos a este archivo, no, sino a este, que es el de datos fuente. Vamos acá a la ficha programador, Visual Basic, y vamos a insertar un módulo. Y aquí vamos entonces a iniciar a colocar nuestra macro, el lenguaje, porque aquí ya tenemos el algoritmo, ¿verdad? Esto es un lenguaje natural y ahora sí vamos a pasar este algoritmo a un a un código. Entonces, vamos a llamarle registrar transacciones. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Y esto me quedó mal escrito. Si yo lo dejo así, me va a generar un problema. Registrar transacciones. Ok. ¿Qué es lo que va a hacer esto? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Revisar las transacciones del archivo fuente y en caso de que sean de interés, generar la información faltante y registrar la transacción. Estos son comentarios nada más. Ahí está. Revisar las transacciones del archivo fuente y en caso de que sean de interés, generar la información faltante y registrar las transacciones en el archivo de análisis. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por la declaración de las variables. Vamos a declarar fila arch fuente. De tipo entero. Vamos a declarar fila arch fuente final. También integer. Vamos a declarar fila arch análisis. Análisis también de tipo entero. Vamos a declarar fecha. La fecha siempre es de tipo date. Vamos a declarar mes. Mes de tipo byte. Dim. Vamos a declarar periodo. Periodo de tipo string. Periodo, ahora vamos a declarar descripción. Descripción sin tilde. Descripción también es de tipo string. Vamos a declarar categoría. Categoría. La categoría también es de tipo string. También vamos a declarar monto. Monto es de tipo dove.
¿Listo? Vamos a declarar referencia. La referencia es de tipo string. Y vamos a declarar tipo trans. Tipo trans de tipo entero. Vamos a declarar sucursal. Sucursal de tipo string. Y por último, vamos a declarar arch análisis dim arch análisis as tipo qué? Workbook. ¿Ok? Porque ese es el archivo que vamos a necesitar para guardar la información. Ok. Sigamos. Vamos entonces resolviendo los pasos del algoritmo. Ya hicimos las declaraciones. Ahora, paso 1, abrir el archivo de análisis de datos y buscar la primera fila vacía. ¿Con qué instrucciones hacemos esto? Bueno, set arch análisis. Vamos a darle la apertura. Entonces, workbook.open para que abra el archivo. ¿Qué archivo? This workbook.path. Este que está aquí abajo. .path concatenando esto. Pero ¿qué es lo que va aquí? Tenemos que darle la dirección de la ubicación del archivo para análisis de datos. De momento lo pondré de esta manera. Si al final cuando lo corra no corre, tengo que cambiarle la ubicación. Vamos a darle el siguiente. DN, como se llama el archivo, 0103, práctica. Es más, vamos aquí. Cambiar nombre para que no lo copiemos más. Control C y Control V. Nos queda así. Práctica Visual Basic y todo el nombre de archivo para análisis de datos. Aquí utilizamos workbook.path, ¿verdad? Workbook.open. Aquí es que me falta el paréntesis. Ok. Acá. Entonces, set archivo análisis, workbook.open. Estamos diciendo que abra el libro.path, ¿verdad? Punto enlace que se encuentra en esta ubicación o el nombre del archivo. ¿Ok? Esta instrucción abre, es de apertura, o sea, abre el archivo. Y utilizamos entonces esta propiedad, donde le indicamos ve al archivo que se va a abrir y que se encuentra en la misma carpeta que el archivo en el que estamos creando la macro. ¿Ok? Aquí. Ahora bien, nos falta, ¿verdad? Vamos a utilizar cells, rows,
count a, donde le vamos a indicar que se cuenten todas las filas disponibles en la columna A, cuyo valor corresponde, imagínense, a 1.048.576. And X, LA, o sea, ordena subir desde esa fila hasta que se encuentre un valor en la columna mencionada anteriormente. Por último, utilizamos row, que nos permite y que devuelva el número de la fila en la que se encontró ese valor. De esta forma, al sumarle 1, se obtiene el número de la primera fila vacía. Ok. ¿Eso dónde está? Aquí. Es esta. ¿Ok? Fila h-análisis va a ser igual a activesheet.cells row.count a.end x la.row más 1. Me lo traigo para acá, ¿verdad? Fila h-análisis. Hasta aquí tenemos el paso número 1, donde les decía aquí toda esta propiedad nos indica al Excel, ¿verdad? Le indica al Excel que cuente todas las filas disponibles en la columna A. Si nosotros nos vamos al análisis de datos, se cuenta todas las filas, donde hay datos hasta el final. Ordena subir esa fila hasta que encuentre el valor de la columna mencionada, ¿verdad? Hasta el final. Y .row para devolver el número de fila en la que encontró el valor. Y le sumamos más 1, ¿verdad? Para sumar la siguiente fila vacía. O se obtiene el número de la primera fila vacía. Entonces se obtiene la primera fila vacía y allí va ordenando y va guardando esa información. Donde encuentra las filas vacías, ahí guarda. Paso 2. Nos decía el algoritmo. Paso 2. Abrir y activar el archivo fuente y determinar las filas en las que se encuentran las transacciones para definir en dónde comienza a revisarse la información. Ok, entonces vámonos al paso número 2. Vamos a ponerle el comentario al Visual Basic. Aquí, paso número 2, activar el archivo de datos fuente y determinar filas por revisar. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, this workbook punto activate fila arch fuente final. Fuente final va a ser igual a esto mismo que tenemos aquí arriba, solo que esta, ya lo sé, no nos lleva el 1, ¿verdad?
utilizamos 1 para poder encontrar la primera fila vacía y poder ahí registrar la información. Este no, porque solamente es activar el archivo de datos y determinar las filas por revisar. Entonces cierra aquí hasta punto row. Luego procedemos a hacer la revisión de los datos para escoger cuáles cumplen con los criterios de análisis, detallando las transacciones, o sea, la descripción de las transacciones. ¿A dónde vamos aquí? Al punto número 3. Y aquí vamos a utilizar una condición. Paso 3. Revisamos cada transacción del archivo fuente que cumpla con los parámetros que le vamos a dar. Primero, vamos a colocar esto en un ciclo. Para fila arch fuente, iniciar en dónde? En la 6 hasta fila arch fuente final, o sea, hasta el final, que le estamos dando aquí, ¿verdad? Ahora sí, vamos al paso 3.1. Verifica si la descripción coincide con alguna categoría. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace esto? Entonces, si instru, range, b, ampersand trim, o sea, fila, archivo, fuente, cumple con esta descripción, si es doctor o es diferente de instru, range, b, doctora, o si es diferente, entonces categoría va a ser igual a servicios médicos. Bien, esta función inst busca un texto dentro de otro texto y devuelve la posición en la que fue encontrado. En caso de que no haya tenido éxito, el valor de retorno va a ser 0. Está aquí. Este es un 0. Or, si ustedes ven aquí, or, diferente de 0, or, instru, range, b y trim fila archivo fuente, donde encuentre el valor de doctora, si no lo encuentra, entonces va a recibir el valor de retorno 0. Se asigna el valor ninguna a la variable categoría. Aquí. Cuando esto no se cumpla, le va a asignar a la categoría ninguna. A la variable categoría, ¿verdad? En caso de que la transacción no cumpla con los criterios del análisis que hemos hecho, lo cual ayuda a discriminar el siguiente paso, o sea, cuáles transacciones deben registrarse en el archivo de análisis y cuáles no. Las instrucciones establecen que para la conformación del periodo se deben de utilizar dígitos, ¿ok? Eso lo vamos a ver en el siguiente paso. Entonces, primero quería explicarles esto. Hacemos la primera, el paso 3.1, la primera instrucción, donde utilizamos la función instru, ¿verdad? Que es una función de texto y dentro de otro texto y devuelve la posición en la que fue encontrada, ¿ok? Entonces, por eso utilizamos instru. Recordemos que lo que tenemos en el archivo descripción es
texto. Y esa función va a buscar texto para devolver un valor que también es texto, porque este es texto. ¿Ok? Vámonos a la siguiente instrucción. ¿Ok? Si no, B, rango B, o sea, el valor, si el rango es Ligda Montero, es diferente de 0, entonces categoría va a ser igual a servicios administrativos. Aquí. Si int range B, archivo fuente, punto valor, Ligda Montero diferente de 0, entonces categoría va a ser igual a servicios administrativos. Y así para el paso 3.1 que tenemos en el algoritmo, ¿verdad? Se asignar el valor de la categoría correspondiente a una variable con base en la descripción de la transacción, servicios médicos, administrativos, servicios contables públicos, servicios contables privados o comisión simple. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Aquí vamos por servicios contables públicos. Ahora nos vamos a servicios contables privados. Instru, ¿verdad? Servicios contables privados. Ahora nos vamos a comisión simple. Aquí. Instru range B, trim fila arch fuente punto valor, comisión por transacción simple diferente de 0, entonces categoría va a ser igual a comisión simple. Y por último, si no, else categoría va a ser igual a ninguna. ¿Ok? Y finalizamos en if. And el if, si no, and el if. Vamos al paso número 2, siguiendo con el algoritmo. Paso 3.2. Salimos de aquí. Paso 3.2 corresponde entonces a alguna categoría de interés. Primero validamos esta información, ¿verdad? Si corresponde o no a la categoría, de acuerdo a las instrucciones. Y ahora sí, si esto es así, tenemos que asignarlo a algún lugar, ¿verdad? Entonces, se establecen las instrucciones para la conformación del periodo. Ahora sí, acuérdense que el periodo lo utilizamos con la fecha y 2 dígitos del mes. Entonces, hay que hacer la revisión correspondiente de manera que si el mes va de enero a septiembre, un solo dígito se debe añadir el valor 0 antes del número del mes. Y para esta validación vamos a utilizar igual una estructura condicional. Ahora sí, volvemos y consultamos. Si acá, si categoría
es diferente de ninguna, ¿verdad? Entonces, almacena los datos en las variables. ¿Qué variables? Ya las declaramos arriba, en fecha, periodo, descripción, monto, referencia, tipo de transacción y sucursal. ¿Ok? Entonces vámonos aquí y decimos si categoría es diferente de ninguna, entonces almacena los datos en variables. Pongámosle aquí, almacena los datos en variables. ¿Ok? Entonces a fecha le asignamos el valor de rango A, trim, fila, arch, fuente, cierro paréntesis, punto, value, revisamos que no tenga ningún error, fecha, igual a rango A, de fila archivo fuente, punto value, mes, a mes, le vamos a asignar, va a ser igual a month, fecha. Ajá. Ahora sí. Si mes es menor a 10, si mes es menor a 10, entonces a periodo va a ser igual a trim, year, año, fecha, ajá, ampersand, 0, 0, 0 y trim mes. Entonces, mes. Ok. Si no, periodo va a ser igual a trim, esto mismo pero en diferente. Lo único que lleva aquí es un guión para que quede vacío. Entonces, perdón, no para que quede vacío, sino para agregarle. Para agregarle al periodo, recordemos que debemos añadir el valor de 0 antes del número del mes. Entonces, si el mes va de enero a septiembre, con un solo dígito, se le debe añadir el valor 0. Y es lo que estamos haciendo aquí. Se le debe el valor 0 antes
del número de cada mes. Ok, hasta ahí estamos bien. And el if, aquí termina este if. Aquí termina. Y ahora sí, vamos entonces a asignarle a descripción rango B aquí. Rango B, string fila, archivo fuente, punto, value. Monto va a ser igual a de archivo fuente. Referencia va a ser igual a rango C, punto value, tipo transacción va a ser igual a H y sucursal va a ser igual a la J. Muy bien. Descripción está en el rango B. Monto está en el rango D. Vamos a ver. Ok, descripción está en el rango B. Monto, que son los débitos, están en el rango D. Referencia en el rango C. Muy bien. Tipo transacción está en la H. Aquí está. Tipo transacción está en la H y sucursal en la J. Aquí está. Ahora sí, aquí estamos entonces leyendo, buscando la información antes de hacer el registro. Ahora tenemos que asignarle acá en el archivo de análisis de datos, ¿verdad? A fecha, a periodo, a descripción, la categoría, el monto, la referencia, tipo de transacción y sucursal. Uno lee y el otro almacena. Vámonos acá. Registro de valores, ¿verdad? Registra los valores de la transacción en el archivo de análisis. Primero, tenemos que activar Arch Análisis. Punto. Se trabó. Activate. Activate. Ok. Ahora sí. Rango. Abrimos paréntesis. A. String. String. Fila. Arch. Análisis. Análisis. Cerramos. Punto. Value.
va a ser igual a fecha. Y así para todos, porque aquí sí vamos a registrar sus valores en donde, en el rango que acabamos de decirlo. En la B está fecha, en la A está fecha, en la B está periodo, en la C está descripción. En la A está fecha, en la B está periodo, en la C descripción, en la D categoría, en la E está monto, en la F está la referencia, en la G está el tipo de transacción, en la H la sucursal. Entonces eso es lo que vamos a hacer estoy guardando. Vamos guardando porque a veces se nos traba el Excel y ya nos provoca un problema. ¿Ok? ¿Ve? Periodo. C. En el C. Descripción. Solo cambiamos los valores de categoría. Categoría. Tengamos cuidado cuando escribimos porque un dedazo y nos queda mal. El E. Monto. F. Referencia. Referencia. F. En el G tenemos tipo transacción. Tipo transacción. Y en el H sucursal. Sucursal. Muy bien. Aquí registra. Ahora vamos al otro punto. Incrementa el valor de la fila para la próxima escritura. ¿Y cómo hacemos esto? Fila, Arch, análisis, Arch, análisis, va a ser igual a fila, Arch, análisis, es la misma, pero aquí, análisis, más 1, para poder incrementar a la siguiente escritura. Y vuelve a activar el archivo de los datos fuente para seguir revisando la transacción o las transacciones. Entonces, vuelve a activar el archivo de datos fuente para seguir revisando transacciones. This workbook, ¿cómo lo activamos? This workbook punto ok.
Listo. Entonces, vuelve a activar el archivo de los datos fuentes para seguir revisando las transacciones. El paso 3.3, bueno, el incremento de la fila de la revisión del archivo fuente se hace automáticamente para eso tenemos el for, ¿verdad? El for, y nada más aquí hay que darle next, ¿verdad? Para que continúe incrementando. Entonces, el incremento de la variable que lleva el control del número de la fila revisada del archivo de datos fuente se incrementa automáticamente al haberla escogido como un contador. O sea, se escoge como un contador para que la estructura iterativa, el for next, ¿verdad? Aumente de uno en uno. Esta escogencia se hizo porque se tenía la información de la fila inicial y se había calculado la fila final, ¿verdad? Que esto está aquí en el paso, número 2. Por lo que se tenía la certeza del momento en el que debía detenerse la ejecución de la macro. ¿Ok? Ahora bien, vamos para el paso número 3. Paso número 3. Ya que no hay nada que hacer. Next. Continúa. Y ahora sí. Paso número 4. Ahora sí, que es el paso final. Paso 4. Paso número 4. Salva el archivo. Aquí lo tengo yo. Salva el archivo de análisis con las nuevas transacciones registradas. Ajá. Para salvarlo, ¿cuál es la instrucción que utilizamos? Arch análisis.6. Guarda y sale. Arch análisis.close para cerrar. Y tiramos un mensajito. MSGBox. Registro exitoso de transacciones. Punto. Cerramos comillas. Y miren, aquí tengo un error. Mal escrito. MSG Box. Guardo. Ya podemos ejecutar, pero fíjense que estaba viendo yo aquí, yo no sé por qué razón, olvidé colocar el this workbook, workbook.pat, que es el enlace .pat. Concatenamos esto y utilizamos, no sé por qué razón, ¿será que yo lo eliminé? Porque sí lo mencioné. Se esperaba una expresión, ciertamente. Y desde aquí.
Workbook.pat. Vamos a ejecutar a ver cómo nos va. Set Arch Analysis. Search Analysis. This. Okay. Workbook.open. This workbook.pat. Vamos a ver si lo corregimos. Vamos a ver. Cambiar. No. Propiedades. Está en D. A ver si nos lo acepta porque a veces es la ruta. Tenemos que darle la ruta del archivo. Bien. Estamos entonces aquí y vamos a colocarle aquí this workbook.pat ampersand slash el nombre del archivo, ¿verdad? El archivo tiene que estar en la misma carpeta para que corra bien sin problema. Ok. Vamos a ejecutar. Tarda su tiempo haciendo el análisis. Ya cuando termina, nos tira el registro exitoso de transacciones. Vamos a darle a aceptar. Vamos a guardar aquí. Y vamos a abrir el archivo de análisis de datos. Y vean que aquí efectivamente está la información. ¿Verdad? La fecha, el periodo se acuerdan que si es menor a 7 o 9, ¿cuál fue lo que usamos aquí? A 10, perdón, si era menor a 10, que le agregara en el periodo, así como está. ¿Está bien? Por último, tenemos que hacer el paso 4, el ejercicio número 4, que donde vamos a generar las tablas y los gráficos dinámicos solicitados. Para poder finalizar, necesitamos los datos generados del archivo de análisis de datos y se genera una tabla dinámica con la información solicitada. Entonces, vamos a aquí, vamos a abrir, seleccionamos esta información acá y vamos a darle donde dice insertar buscamos tablas dinámicas. Okay. Le vamos a decir que ese es el rango en una nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Se les va a posicionar esta tabla dinámica vacía porque no tiene información. Y del lado derecho se nos van a colocar unos campos
de la tabla dinámica. Si yo deselecciono fuera de la tabla dinámica, se me desaparecen, se me ocultan. Pero si yo doy clic sobre la tabla dinámica, los campos me vuelven a aparecer. Entonces, estos son todos los campos que hemos seleccionado en el encabezado de donde tomamos los datos, de detalles de datos, de fecha, periodo, descripción. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué decían las instrucciones. Punto 4 dice, genere tablas y gráficos dinámicos solicitados. Entonces, no dice nada más. Pero tiene que decir, diseña el algoritmo. Está bien, ya nos generó las tablas y gráficos dinámicos. Aquí están. A partir de dicho archivo, genere tablas y gráficos dinámicos que le permita visualizar la suma total de pagos realizados por categoría, periodo y tipo de transacción. Aquí. Dice, con la opción de poder visualizar los datos por alguna o todas las sucursales. Para efectos de este análisis solo se interesan los pagos de los servicios profesionales. Entonces vamos a generar, vamos a tratar de trabajar entonces estos campos. Voy a correr esto. Muy bien. Vamos a poner entonces, para que nos permita la opción poder visualizar datos por alguna o todas las sucursales. Entonces, sucursales las vamos a poner en filtros para que eso nos permita a nosotros hacer esa filtración por una o por todas las sucursales. ¿Cómo hacemos esto? Sucursal la vamos a seleccionar y la vamos a arrastrar sin soltar aquí a este campo, a esta tablita o que está aquí de filtros. Entonces ya vean que empieza a tener forma. Aquí están todas las sucursales. Luego nos dice que por categorías, vamos a ver, dice genere tabla y gráficos dinámicos que permitan visualizar la suma total de los pagos realizados por categoría, periodo y tipo de transacción. Entonces vamos a poner categoría, porque nos está pidiendo que sea por categoría. Entonces nos empieza a colocar las categorías aquí arriba en los encabezados. Ok, y luego dice por periodo y tipo de transacción. Periodo en filas y tipo de transacción aquí mismo. Entonces eso nos va a permitir tener por periodo y tipo de transacción. Periodo 2012-1, tipo de transacción 264. ¿Pero qué? Bueno, las sumas, la opción se puede visualizar al efecto de análisis será si poder visualizar los pagos de los servicios profesionales médicos. Solo nos interesan los pagos por servicios, o sea, el total, visualizar la suma total de los pagos realizados por categoría. Entonces, vámonos a monto y la vamos a poner aquí donde está valores, que es la parte de la suma. Y nos quedaría de la siguiente manera. Así como nos quedaría la tabla dinámica. Entonces, yo puedo aquí filtrar solamente por categoría.
y por periodo, por sucursal, ¿verdad? Así nos queda. Ahora, aquí, vamos a sucursal. Yo le pongo todas. ¿Verdad? Entonces, a esta tabla podemos asignar aquí la moneda, pero toma XEDR porque está en ese tipo de moneda. Entonces, podríamos ir a formato de celdas y en moneda buscar CRC. CRC. Está en colones. Ahora vamos a insertar un gráfico. Insertar un gráfico dinámico. Y podemos utilizar columnas agrupadas. De columnas agrupadas vamos a poner. La colocamos aquí. Y así nos quedaría. Por categoría, por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí solo tomar comisión simple y lo vamos a aceptar. Y vean que automáticamente me cambia el gráfico todas aquellas transacciones por comisión simple y la tabla automáticamente me cambia. Si yo quiero tomar por categoría solamente los servicios administrativos, vamos a darle a aceptar y vean que también me cambia automáticamente la columna. A esto le vamos a poner análisis que sí podemos tildar análisis dinámico. Tildemos acá también. Ok. Listo. Así nos quedaría la práctica. Espero que podamos avanzar. En realidad sí se puede avanzar, nada más hay que tener cuidado cuando vamos a colocar las partes, las propiedades que vamos a programar.